Ahora, en el mundo de la salud, Consultorio Psicológico, un espacio dedicado a compartir y tratar los problemas que nos aquejan: depresión, angustia, ansiedad, estrés, conflictos de pareja, de familia y mucho más. Consultorio Psicológico, aquí, en el mundo de la salud. Ven acá con la licenciada Graciela Guzmán, nuestra psicóloga. El tema de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de los duelos. Como dije al comienzo, ¿qué tema? Y es un tema que a todos nos incumbe. La vida cambia. Nosotros tenemos la ilusión de tener personas permanentes para siempre en nuestra vida, situaciones permanentes, pero esta no es la realidad. Con lo cual, ante los cambios siempre hay pérdidas. Perdemos etapas de la vida al crecer, simplemente. Vamos a perder a los padres, a vínculos, a situaciones, nos vamos a mudar de casa, es decir, todos vamos a pasar por esta situación de duelo. Bueno, voy a contar primero qué es el duelo y cómo se sucede el duelo en una situación normal. El duelo es una reacción frente a una pérdida de una persona amada por fallecimiento, separación, como dije recién, por otras situaciones también de la vida, mudanzas, cambios de trabajo, por lo cual esta reacción no es solamente un estado, una situación que se da per se, sino que es un proceso. Significa que se da en el tiempo desde el momento de la ruptura, de la separación, hasta que superamos esta situación. Al hablar de proceso, llamamos a esto mismo un trabajo. Hablamos, seguramente ustedes habrán escuchado al duelo como trabajo del duelo, como elaboración del duelo. Es todo un trabajo psíquico en el cual la persona debe desligarse del vínculo. Vamos a tomar como ejemplo una persona que ha fallecido. Entonces, desligarse del vínculo con la persona fallecida para recuperar esa energía puesta ahí al servicio de nuestra vida. Etimológicamente, duelo significa, desde el latín, dolus, que es dolor, que viene del verbo dolere, que significa doler, penar, sufrir. Por lo tanto, el duelo duele. Nos referimos, por lo cual, esencialmente a los aspectos emocionales, pero también se producen alteraciones fisiológicas, como por ejemplo insomnios, alteraciones del apetito, alteraciones de la conducta, retraimiento, cognitivos, disminución de la memoria, de la atención y obviamente sociales. Hay una retracción, una disminución de los vínculos sociales. El duelo se produce, como dijimos, entonces a través de un proceso en el tiempo y por medio de etapas o fases del duelo. Esto es importante para poder reconocerlos en todos nosotros. Podemos significarlo como si viniera un gran huracán o oleadas de olas de una gran marea que nos inviste, con luego periodos de descanso más calmo y que luego vuelven a investirnos hasta que poco a poco se va disolviendo. Las etapas son las siguientes. Yo tomé este modelo que me parece bastante claro, hay otros. Primero, la negación. La persona dice, esto no es así. Si alguien le da una noticia negativa, dice, no, me estás mintiendo o estoy soñando. No puede, en primera instancia, en general, el ser humano poder reaccionar ante esto. Luego, sí toma conciencia, puede empezar a sentir y aparece la segunda etapa, que es la ira o el enojo. Uno siente, ¿por qué me pasa esto a mí? No puede ser que esta persona haya fallecido, que me haya pasado esto. Este enojo es el enojo por la pérdida y por no poder evitar la pérdida. Esto poco a poco va alivianándose a través de un periodo de negociación, es decir, uno empieza a sentir los pros en el sentido de la aceptación y los contras de la pérdida. El cuarto periodo, la cuarta fase, es la depresión. Uno podría decir el duelo propiamente dicho, la tristeza y el dolor. Hasta que finalmente aparece la quinta fase, que es la de la adaptación. Nos adaptamos porque asumimos la pérdida y poco a poco la persona empieza a reorganizar su vida. Y así lo que en su momento fue dolor y nostalgia se transforma en sentimientos cariñosos mezclados con tristezas de la persona que se fue. Ahora bien, esto es un duelo normal, no hay que acelerarlo, es un proceso largo, lento y doloroso. Pero no siempre sucede de esta manera y acá sí quiero que estemos atentos para determinar y detectar cuándo estamos en presencia de un duelo patológico. ¿Cuándo es un duelo patológico? En principio, cuando no cumple su finalidad, que es superar la pérdida y reorganizar nuestra vida. Es decir, a través de intensificarse alguno de las fases del duelo, o sino a través de una situación donde éste no va a terminar, no cancela. Hay diferentes tipos de duelos patológicos. El principal, o el patológico propiamente dicho, es el que llamamos duelo crónico, o sea que el duelo no termina, la persona queda en estado de duelo y le va a alterar la vida emocional,
laboral, social. Hay otros tipos de alteraciones, por ejemplo el duelo reprimido. La persona se manifiesta como si nada hubiera ocurrido, pero como en toda represión aparecen los síntomas, que son las manifestaciones negativas. Por ejemplo, y los más comunes son los síntomas físicos, alteraciones del sueño, jaquecas, trastornos gastrointestinales, de todo tipo. Otros de las situaciones de duelos patológicos son los pospuestos. A la persona no le pasa nada, pero luego tiene una pérdida muy pequeñita y reacciona a la manera de ese primer duelo que no tuvo reacción en el momento. Graciela, en este caso de los duelos patológicos, ¿la terapéutica es a través de la psicoterapia o de la medicación? Mira, en principio hay que detectarlos y es obviamente fundamental hacer la consulta. Diría un primer paso a la psicoterapia. Todo psicoterapeuta sabe y va a determinar cuándo debe la persona ser medicada. Por ejemplo, uno de los duelos que les iba a comentar es el duelo complicado. Acá sí o sí requiere... ¿Cómo es el duelo complicado? El duelo complicado es cuando la persona empieza a tomar alcohol, drogas, o tiene ideas suicidas o intentos de suicidio. Yo me tengo que ir con la persona que ha fallecido. ¿Te tocado atender pacientes con duelos patológicos? Sí, con los duelos complicados. Con duelos complicados sí he tenido una oportunidad y en ese caso obviamente hay que trabajar en conjunto con la medicación, con un médico psiquiatra. Con el psiquiatra. Sí. ¿Por qué? Porque hay conductas de riesgo. O sea, siempre uno diría como indicación general, esto es general, como en todas las situaciones de este tipo hay que ver caso por caso. Cuando hay una situación de riesgo para la persona o para su entorno, hay que hacer siempre una consulta con psiquiatría. Ya que hablamos de psiquiatra, vamos a mandarle un abrazo y un beso a la doctora Elsa Cohen-Hemsi, que es psiquiatra, una excelente psiquiatra, que va a compartir con vos. Sí, los segundos sábados cada mes. Vamos a estar aquí en la mesa. La psiquiatra y la psicóloga juntas, Marta. Ah, muy bien. Sí, me parece que es un buen complemento. Está bueno. Es como el traumatólogo y la kinesióloga. Sí, exactamente. Algo importante que quería contarles es, bueno, ¿cuándo puede producirse un duelo patológico? ¿Se llega a la cura? Yo quiero saber esto. ¿Cómo? ¿Llegás a la, digamos, a la curación del paciente? O sea, ¿a la resolución de este duelo? Totalmente, sí. Y hay casos que sí, como siempre depende de los casos. ¿Y por qué? Justamente depende de la situación anterior a la pérdida, a cómo puede producirse un duelo patológico. Por ejemplo, si el duelo se produce, duelo patológico, ¿no? Porque la ruptura, la pérdida se produce en forma abrupta, por ejemplo, la muerte súbita de un familiar o alguien amado o un accidente, es muy probable que se produzca un duelo patológico, sí, pero también es una situación más facilitada para su resolución. En casos, por ejemplo, que la persona doliente sea alguien con trastornos psicológicos previos o con una gran depresión o muchos duelos anteriores, bueno, también está predispuesta a tener un duelo patológico y en este caso quizá la situación puede ser un poco más complicada, a la vez que la relación que tiene el doliente o ha tenido el doliente con la persona que ha desaparecido. Lo fundamental, y es lo que le querías comunicar, es, en principio y en lo posible, cuando hay una situación de pérdida, atravesar el duelo, aceptar la misma, expresar el dolor, las emociones, atravesar todo esto, permitirse sentir, permitirse desligarse de esta situación hasta poder nuevamente reorganizar la vida. ¿Conviene mudarse cuando falleció un ser querido en una casa, no? Mira, hay situaciones... desarraigarte de las cosas. Claro, esto depende del doliente, del que queda, ¿sí? Hay personas que realmente se sienten muy afectadas por el ambiente, por los recuerdos, sí, y a veces puede ser necesario o puede dar una nueva perspectiva la posibilidad de mudanza. Bueno, muchas gracias, Graciela. Por favor. La licenciada Graciela Guzmán, psicóloga.